Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Bueno, vamos a arrancar con esta clase, ya la número 10 de la Cátedra de Teoría y Práctica del Entrenamiento del Instituto Romero Bress. En este caso, vamos a empezar a hablar sobre un tema nuevo, cambiamos la unidad, y vamos a hablar sobre, como les dije, entrenamiento de la velocidad. ¿Sí? Nos queda una sola clase, no le vamos a poder dedicar mucho a esto. Lo ideal sería hacer algunas cosas prácticas, pero bueno, me la anduve rebuscando ahí, buscando algunos vídeos para que ustedes tengan como ejemplo algunas actividades que se podrían haber hecho en forma práctica, pero bueno, no hay problema, va a servir de ejemplo por lo menos. ¿Eh? Bueno, ¿hasta dónde habíamos hablado hasta ahora? Para ubicarnos más que nada en dónde estamos metidos. Nosotros habíamos hablado de esta zona, de esta zona, de esta zona, y habíamos dicho que nos faltaba hablar de esta. ¿Sí? ¿Vamos? O sea, el trabajo de la velocidad máxima, asociado básicamente a 50, 60 metros en velocistas buenos, y al trabajo de la resistencia a la velocidad, 200, 400 metros, ¿sí? Asociado a la potencia anaeróbica aláctica y a la capacidad anaeróbica aláctica, ¿sí? Vamos, que llegaría más o menos hasta los 400 metros. ¿Bien? Así que bueno, le vamos a meter pila para terminar este cuadrito a esta última parte, que sería el trabajo básicamente ya de velocidad o de resistencia a la velocidad. ¿Sí? Bueno, ante todo, obviamente, primero definirla. La capacidad psíquica cognitiva, coordinativa y condicional de realizar acciones motoras en el menor tiempo posible. ¿Sí? ¿Por qué cada una de estas? Bueno, psíquico-cognitivas, porque estamos tratando de abordar la capacidad del sujeto desde el punto de vista motivacional y desde el pensamiento en velocidad. No solamente vamos a hablar de lo que sería la velocidad en 100 metros, o en las pruebas de carrera, de velocidad, ¿no? 400 metros, sino también lo que sería en el área de los deportes de situación. ¿Sí? Entonces, en donde un sujeto tiene una alta velocidad de cognición o alta velocidad de toma de decisiones, en donde se involucra también el aspecto psicológico y cognitivo y motivacional. ¿Sí? Coordinativo, porque obviamente vamos a necesitar una buena coordinación desde el punto de vista intramuscular e intermuscular, como hemos visto en su momento en los trabajos de fuerza, sobre todo la coordinación intermuscular, en la coordinación de los músculos agonistas y antagonistas, para que trabajen correctamente, para permitirle al músculo agonista expresar una correcta velocidad de ejecución. ¿Sí? Eso va a ser muy importante. Y condicional, obviamente, porque va a tener un alto requerimiento de fuerza, un importante requerimiento de flexibilidad. Y bueno, y obviamente cuando hablemos de resistencia a la velocidad, obviamente en relación a la resistencia de esa magnitud que va a ser la velocidad máxima alcanzada o la capacidad de soportar el mayor tiempo posible una determinada velocidad. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué entonces la parte psicocognitiva, como les dije? Lo que va a buscar es tener una buena activación motivacional. Es muy difícil aplicar trabajos de velocidad si el sujeto no tiene una acción motivacional para tratar de hacerlo. ¿Sí? La acción motivacional se empieza básicamente a nivel del sistema límbico, o sea, una región interna del sistema nervioso central, que regula muchas veces la activación cortical, junto con estructuras del tallo encefálico y del diencéfalo, unido también al sistema límbico y que genera una activación sobre el sistema de atención a nivel cortical. O sea, es lo que favorece que funcione, digamos, que se despierte el nivel cortical. La concentración va a ser fundamental, que también está relacionada con la atención. De hecho, la concentración es la capacidad de sostener la atención en un determinado lugar durante un determinado tiempo. ¿Sí? La percepción, que es la capacidad que tenemos nosotros de transformar la sensación de un sentido en una percepción cortical. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos cortical o corticalizamos una sensación, ¿sí? Que deja de ser inconsciente y pasa a ser consciente. ¿Sí? La toma de decisiones, muy importante, principalmente en todo lo que sea deporte de situación. ¿Sí? Pero para tener esa toma de decisiones, que es la base para después moverte, porque no es cuestión acá, no es cuestión de movernos rápido o movernos en forma veloz, sino que tenga una funcionalidad ese movimiento en forma veloz. Porque moverse rápido se mueve cualquiera, pero combinar la movilidad, el movimiento veloz con un objetivo determinado a cumplir, eso es mucho más difícil. ¿Sí? Bien. Entonces eso es lo que tiene en cuenta la toma de decisiones.
Y después también la capacidad de anticipación, la posibilidad de anticipación del sujeto a lo que va a venir. Es una capacidad muy importante que tiene diferentes estructuras del sistema nervioso central, principalmente el cerebelo, que es el que toma el timing de los movimientos y es el que regula la función fina, digamos, de coordinación fina del movimiento. ¿Bien? Después habíamos hablado que también teníamos algo importante que era el aspecto coordinativo. Y dentro del coordinativo yo le dije que era importante el aspecto, si bien el intramuscular es importante, el intermuscular va a ser importante porque va a ser el que va a regular la técnica de ejecución y el aprovechamiento de esa fuerza aplicada por los diferentes músculos. Principalmente ¿cómo? Principalmente a partir de la alternancia de las distintas secuencias de contracción de agonistas y antagonistas. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si acá yo estoy contrayendo los rectos femorales, los flexores de la cadera, para generar un movimiento de flexión de velocidad, acá los músculos extensores de la cadera no se me tendrían que oponer. Porque si se me oponen los extensores de la cadera, o sea, los antagonistas, los agonistas o los protagonistas no pueden expresar mucha velocidad. Entonces tiene que haber una buena sinergia entre la capacidad del agonista de contraerse y la capacidad del antagonista de dejarlo contraer en velocidad. ¿Sí? Tanto sea en miembros superiores como en miembros inferiores. ¿Sí? Y una correcta regulación del tono muscular, que es la base de cualquier movimiento, ya sea rápido o lento, es la base de cualquier movimiento. ¿Sí? Alteraciones en el tono te puede traer sí o sí alteraciones en la velocidad de contracción de un músculo. ¿Sí? Muy bien. Y dentro de la coordinación intermuscular, bueno, este es el grafiquito típico, que lo que regula es que la información que viene acá desde la corteza cerebral va a terminar generando a nivel de la médula espinal la activación del agonista, de los sinergistas que haga necesidad, de los fijadores, de los neutralizadores y la disminución del tono de los antagonistas. ¿Sí? Todo esto se regula a partir del aspecto técnico. ¿Sí? La técnica en los trabajos de velocidad es fundamental. ¿Sí? Vamos, es fundamental. Nosotros mucho de técnica de carrera no vamos a hablar porque eso lo habrán visto seguramente en la cátedra de atletismo, cuando hayan visto la mecánica de la carrera. ¿Sí? Pero acá lo único que voy a hacer referencia es básicamente a que la técnica es fundamental y se trabaja a lo largo de todo el periodo de entrenamiento. ¿Sí? La técnica es fundamental, más allá que sea técnica de nado, técnica de pedaleo, técnica de roller, de patín, no sé cómo se llama, técnica de carrera, ¿no? La técnica de cualquier gesto, la técnica correcta de los cambios de dirección, es fundamental para tener una buena aplicación de fuerza por unidad de tiempo. ¿Sí? Así que bueno, esos son factores importantes a tener en cuenta. Y después dentro de la coordinación, si bien nosotros acá estamos hablando de que tenemos agonistas, sinergistas, seguramente como lo han visto en la cátedra de anatomía o de fisiología, que está muy bien, como se los dieron, nosotros lo que vamos a hacer es hablar más de cómo funcionaría el sistema nervioso en la aplicación de fuerza, que es en base a dos tipos de sinergia. Una sinergia que es de estabilización y una sinergia que es de movimiento. O sea, vos tenés grupos musculares que se encargan de estabilizar un sector corporal para que otro pueda moverse a alta velocidad. ¿Sí? El correcto ajuste entre ambos, por unidad de tiempo y por grupo articular, termina generando un correcto control motor. ¿Sí? Que es la mayor eficiencia de coordinación entre ambas sinergias para realizar un determinado objetivo, alcanzar un determinado objetivo específico. ¿Bien? Muy bien. Ahora, ¿qué factores determinan el rendimiento en velocidad? ¿Sí? El rendimiento en velocidad, según Gilles Cometí, está determinado principalmente, son tres factores. Uno de los primeros es la velocidad de reacción. ¿Sí? O sea, la capacidad que tiene el sujeto de responder ante determinados estímulos de diferente índole en el menor tiempo posible. ¿Sí? La velocidad gestual, la capacidad que tiene un sujeto de realizar un gesto, un movimiento, en el menor tiempo posible, ¿sí? Con una alta aplicación de fuerza, en este caso, como recordarán, fuerza explosiva, porque es en el menor tiempo posible. Si es mayor a 200 milisegundos, 250 milisegundos, acuérdense, se denomina fuerza rápida, y si es menor, fuerza explosiva. Y a la frecuencia gestual, ¿sí? O sea, la capacidad que tiene el sujeto de repetir un mismo gesto por unidad de tiempo. ¿Sí? Con qué frecuencia, con qué cantidad de ciclos se repite
por unidad de tiempo ese gesto y a qué velocidad lo vas a repetir. ¿Sí? ¿Estamos? Estos son los 3 parámetros que establece Cometí, con los cuales determina el rendimiento en las pruebas de velocidad. ¿Sí? En cuanto a la frecuencia gestual, que en definitiva es la cantidad de ciclos que vos realizás de movimiento, que tiene mucha relación con los movimientos más cíclicos, acá lo que tenemos es una activación de lo que dijimos antes. La correcta activación e inhibición entre agonistas, acá falta una liñita, y antagonistas. O sea, con qué rango de coordinación el agonista y el antagonista trabajan en cooperación para realizar un movimiento coordinado para que esa frecuencia gestual pueda darse correctamente. Y acá, obviamente, el componente técnico es fundamental. ¿Sí? En cuanto a la velocidad gestual, está relacionado con la capacidad de aplicar fuerza explosiva. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la fuerza explosiva que habíamos hablado? Entonces, básicamente acá lo que vas a utilizar son, por un lugar, ejercicios dinámicos o derivados del levantamiento de pesa para generar una alta activación neuromuscular, y después ejercicios balísticos, ¿no? Son los 2 parámetros básicos que podés tener, más allá de que obviamente vas a poder utilizar ejercicios básicos para generar una buena fuerza máxima. ¿Sí? No porque vayas a aplicar fuerza máxima cuando apoyas el pie para correr, porque los tiempos de contacto son muy bajos, son básicamente asociados a la fuerza explosiva. ¿Sí? Pero sí porque al aumentar tu fuerza máxima te va a arrastrar toda la curva de fuerza-tiempo y te va a servir como elemento de base para después trabajar la fuerza explosiva, ¿sí? Con trabajo ya propiamente de fuerza explosiva. ¿No? Y después obviamente la velocidad de reacción. La velocidad de reacción que puede ser obviamente a gestos, a distintos tipos de estímulos, ¿sí? Estímulos visuales, estímulos táctiles, estímulos auditivos, que pueden ser simples o complejos, que ahora vamos a ver. ¿Sí? Bueno, acá qué pasó. Entonces vamos a empezar con el tiempo de reacción. Tiempo de reacción, bueno, yo más o menos se los definí. Lapso de tiempo entre la presencia del estímulo y la respuesta visual que va a tener el sujeto. Se clasifican en 2. Simple, complejo. Complejo también se le dice discriminativo a veces. Es lo mismo, depende del libro que agarren. Es simple complejo o simple y discriminativo. ¿Sí? El tiempo de reacción simple es el típico de las partidas. ¿Sí? Partida tanto sea de atletismo como partida de ciclismo, partida de cualquier carrera de gestos cíclicos. ¿Sí? Vos tenés un determinado estímulo, por lo general siempre son estímulos sonoros, o sea, auditivos, porque el estímulo auditivo es el que menos periodo de tiempo tarda en transducirse a nivel del receptor y llegar al sistema nervioso central, y una respuesta preestablecida. O sea, vos sabés que suena la chicharra y vos tenés que correr para adelante. No vas a correr ni para un costado, no vas a correr para el otro, no tenés que quedarte quieto, tenés que correr para adelante. ¿Sí? Lo mismo con la mayoría de los gestos. Tú estás en la pileta de natación, tenés que hacer una partida, vos sabés que suena la chicharra y te tenés que tirar al agua, ¿sí? Para adelante, en tu andarivel. O sea, a un determinado estímulo que es conocido y que vos lo estás esperando, y que ahí es donde podemos empezar a trabajar el proceso de anticipación, por un proceso de entrenamiento desde el punto de vista de lo sensorial y lo perceptivo. Vos tenés un estímulo ya conocido que lo estás esperando y sabés qué respuesta hacer. ¿Sí? Ese es el estímulo simple, o el tipo de reacción simple. Que es muy diferente a lo que sería un deporte de situación, que son estímulos complejos. Complejos más que nada porque hay una gran cantidad de estímulos, ¿no? Son muchos los estímulos. Puede ser la ubicación tuya en el campo, la posición de la pelota, la posición de tus adversarios, la posición de tus compañeros, tu posición en la posición de juego, tu posición corporal. Muchos estímulos, estímulos auditivos, estímulos visuales, estímulos táctiles, y que tenés mucha variedad de respuesta. Entonces vos, en un periodo muy pequeño de tiempo, tenés que hacer una lectura de toda esa situación, de todo ese contexto, y tomar en cuenta una decisión, una toma de decisión, y a partir de ahí ejecutar. ¿Sí? Por eso se le dice que es complejo. Y también por eso se le dice que es discriminativo, porque dentro de todos los procesos, todos los estímulos que vos tenés alrededor, vos tenés que discriminar cuál es el que vos necesitas para la toma de decisión. ¿Sí?
Acá abajo lo que tienen son los porcentajes aproximados de cuánto se puede mejorar. Fíjense que el estímulo simple se puede mejorar menos que el estímulo complejo. ¿Y por qué? Y porque el complejo tenés muchas más variables que podés mejorar. En cambio, el estímulo simple llega un momento en el cual ya mucho más no podés mejorar. ¿Sí? Entonces los estímulos simples se mejoran con menos facilidad y con menos cantidad que los estímulos complejos. Fases de esa velocidad de reacción, bueno, tenemos 5 fases. La primera fase es, obviamente, la presencia, la existencia de un estímulo y la transducción de ese estímulo dentro del receptor específico. ¿Sí? Principales estímulos visual, auditivo y táctil. ¿Sí? Los estímulos auditivos son los más rápidos, en la capacidad del receptor de transducirlo. ¿Qué significa? En la capacidad del receptor de transformarlo en un impulso nervioso. Los auditivos son los más rápidos. Después le siguen los táctiles. El táctil es el otro más rápido. ¿Sí? Estos dos son los más rápidos principalmente porque derivan, el receptor es un mecanoceptor. Entonces, con simplemente una deformación del receptor, favorece el ingreso de sodio, la despolarización del receptor, y esa despolarización del receptor transmite la información por medio de un impulso nervioso. ¿Sí? El visual de estos tres es el más lento. ¿Por qué? Porque no es un mecanoreceptor, sino que es un quimioreceptor. O sea, la retina tiene que transformar la energía lumínica o la información lumínica, la tiene que transformar en una sustancia química, y esa sustancia química tiene que a su vez despolarizar el receptor de la retina para que pueda transformarse en un impulso nervioso. Es mínima la diferencia, pero el visual es más lento que los otros. ¿Sí? ¿Vamos? Muy bien. Eso lo interesante es que ya de por sí podemos trabajar distintos estímulos. Obviamente después le dedicarás más tiempo, en el caso que estés en una preparación física, dedicarás más tiempo a aquel estímulo que sea predominante dentro del área de trabajo, ¿no? Pero si estás en la escuela, por ejemplo, o estás trabajando con gente que no tiene un deporte específico, lo ideal sería trabajar con los distintos estímulos. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, por ejemplo, estás en la escuela, pones a los chicos en parejas, a uno delante del otro, poniéndole las manos sobre los hombros, y le decís, bueno chicos, cuando tu compañero te suelta, vos tenés que salir corriendo. O al revés, cuando tu compañero te toca, tenés que salir corriendo. Y si lo querés complejizar más, si tu compañero te toca el hombro derecho, tenés que correr para la derecha. Si te toca el hombro izquierdo, tenés que salir corriendo para la izquierda. Y si le querés dar un estímulo cognitivo mucho mayor, le decís, te toca el hombro derecho, tenés que correr para la izquierda. Te toca el hombro izquierdo, tenés que correr para la derecha. ¿Sí? Y así le podés complejizar. Podemos estar 18 días haciendo ejemplos. ¿Sí? Te toca la cabeza, tenés que correr para atrás. Te toca la espalda, tenés que correr para adelante. No sé, lo que a ustedes se les ocurra. La idea sería que el sujeto tenga la posibilidad de discriminar entre los distintos estímulos. ¿Sí? Lo mismo con estímulos visuales. ¿Sí? Levanto la mano derecha, levanto la mano izquierda, o te señalo un cono, o depende de cómo pongas la mano, vos corres para atrás, para adelante, por un costado, para el otro. ¿Sí? Distintos estímulos. O si tienen conos o paletitas con colores, color amarillo para un lado, color rojo para el otro. ¿Sí? Infinidad de cosas. ¿Sí? Se los quieren complejizar más, ponen distintos conos, ¿no? Por ejemplo, ponen un conito acá, el otro conito acá, el otro conito acá, y los chicos están acá. Entonces le dice, bueno, estos son países de Europa, estos son países de América, y estos son países de Asia. Porque África nadie lo conoce, así que es otra. ¿Sí? Entonces agarra y le decís, bueno, yo qué sé, Estados Unidos, pum, tenés que correr para allá. Yo qué sé, España, tenés que correr para este cono. ¿Sí? Brasil, tenés que correr este cono. Entonces, cada cono representa un continente. Entonces vos tenés que ir desplazándote en base a la opción que da el profesor. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, muy bien. Ejemplos. Así podemos estar 3 días. Después tenemos, una vez que se recibió la información tiene que viajar. Viaja por vía aferente, vamos, esto no se puede modificar. Después llega la percepción, o sea, llega esa información hacia el sistema nervioso central. ¿Sí? Estamos en el sistema nervioso periférico, tiene que llegar al central. Tenemos la percepción, o sea, hacemos consciente la información que nosotros estamos leyendo y tenemos que elaborar una respuesta. Esta es la fase que más puede mejorar. ¿Sí? ¿Vamos? Esta es la fase que más puede mejorar. Y cuanta mejor acervo motor tenga el niño, mayor capacidad va a tener de responder a distintos estímulos. Y acá es donde se trabaja la capacidad de anticipación,
donde se trabaja la motivación. ¿Sí? Vamos, acá es importante, si lo hacen en una escuela, trabajar en pareja con chicos, o 2 grupos o 3 grupos, y que sea una competencia. Entonces la misma competencia motiva a los alumnos para tratar de expresar la máxima velocidad posible. Trabajar con concentración, eso significa que los trabajos no tienen que ser muy largos, trabajos cortos, bien precisos, con pausas. Las pausas se pueden dar tranquilamente si el alumno hace una carrera, vuelve al trote y tiene que esperar a que todo el resto de sus compañeros haga la misma prueba. ¿Sí? Es bastante dinámico porque son trabajos cortitos, son trabajos de corta distancia, y lo que vos buscas es que el chico responda lo más rápido posible. ¿Sí? O sea que no va a quedar mucho tiempo el chico sin hacer nada. O sea que son ejercitaciones bien dinámicas y bien interesantes para la para la activación del sujeto y la estimulación sobre la velocidad, que es muy importante en las edades infantiles, infanto-juveniles. Bueno, y la inhibición. La inhibición significa que vos sepas qué tenés que hacer con relación a la decisión. ¿Sí? Entonces, el sujeto te dice, como les decía antes, toca el hombro derecho, vos tenés que correr para la izquierda. Entonces vos tenés que inhibir la tendencia que tenés, que si te toca de acá tenés que ir para ese mismo lado. ¿No? Entonces es un proceso de inhibición a nivel cortical que estimula el área cognitiva. En realidad no es un área, sino los procesos cognitivos a nivel del sistema nervioso central. Una vez que ya se elaboró la respuesta, que la respuesta ya la tenés preparadita y todo, ¡pum!, hay que devolver. Entonces tenemos vía eferente, tenemos que volver. Todo esto es antes de empezar, ¿sí? Antes de empezar a moverte, ni siquiera te moviste todavía, ¿no? Y después viene, obviamente, la ejecución, ¿no? La ejecución, que es el proceso de movimiento tuyo del cuerpo, que va a tener un tiempo de tardanza, que es el tiempo entre que se produce la despolarización de la motoneurona, la despolarización del sarcolema, la estimulación sobre el retículo sarcoplasmático, la salida de calcio por las proteínas relacionadas con el voltaje, la unión del calcio con la troponina, el desplazamiento de la troponina, la liberación del sitio activo, la unión de la ATP con la cabeza de la miosina, la formación del puente cruzado, la activación del puente cruzado, el desdoblamiento del ATP, la liberación del fósforo, el ADP, la unión de una nueva molécula del ATP y la ruptura del puente cruzado. Eso multiplicado por toda la cantidad de veces que se va haciendo, que va generando el acortamiento progresivo de las miofibrillas, y que progresivamente va fraccionando de las fibras de colágeno del tejido conectivo del tendón, que llega un momento en el cual, si la resistencia que tiene que vencer es menor a la fuerza que genera el músculo, se mueve el hueso. ¿Sí? Siempre y cuando haya una correcta coordinación entre el antagonista, que disminuya su tono para que se pueda desplazar a alta velocidad. ¿Sí? Bueno, todo eso es el tiempo de latencia. Obviamente los miembros superiores se desplazan más rápido que los miembros inferiores, el lado hábil se desplaza más rápido que el lado inhábil. ¿Sí? ¿No? Así que bueno, eso sería todo lo relacionado con las 5 fases de la velocidad de reacción. Vamos, obviamente acá va a influir sobre el grado de activación del músculo, el grado de stiffness o de dureza que sería asociado principalmente al tejido conectivo para traccionar, el tono muscular, ¿no? Bien. La velocidad de conducción del impulso nervioso dentro del tejido muscular, el porcentaje de fibras musculares que tenga el sujeto de fibras explosivas. Cuanto más fibras explosivas tengas, más rápido va a poder responder. Las reservas de calcio, la capacidad de la bomba de calcio de resintetizar, mejor dicho, de devolver calcio al retículo sarcoplasmático, la concentración de fosfocreatina, la concentración de las enzimas, propiamente del ciclo anaeróbico láctico, ¿sí? Todas cuestiones fisiológicas asociadas a la capacidad del músculo de contraerse a altas velocidades. ¿Bien? Propuesta de trabajo. Bueno, ¿cómo lo podemos trabajar? Bueno, esto es más o menos lo que estuvimos hablando. Modificar el tipo de estímulo, ¿sí? Entonces estímulos visuales, estímulos auditivos. No hagamos todo el tiempo silbatito, pi, 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 y está, ¿no? Damos el estímulo visual, estímulo auditivo, estímulo táctil, con pelota, sin pelota, ¿sí? O sea, que responda a la dirección de la pelota. Eso va a ayudar a que el sujeto anticipe lo que va a hacer el adversario. Modificar la acción a realizar, esto hace referencia a no arrancar solamente parado, sino acostado, boca abajo, boca arriba, de costado, sentado,
parado, o saltando y de repente con la señal salir corriendo, ¿sí? O sea, no hacer siempre trabajos de posición sedentaria. Y si no, el trabajo sensorial que les decía. Entonces, el trabajo sensorial lo que hace es tratar de que el alumno aprenda a regular los tiempos en milisegundos, ¿no? Entonces, ¿cómo se suele hacer? ¿O cómo sería el estudio, el trabajo, la percepción de los tiempos de reacción? Primero, lo que se hace es decirle, bueno, vamos a hacer partida baja, o vamos a hacer trabajos de reacción. Entonces vos le pedís al sujeto que lo haga a la máxima velocidad posible, ¿sí? Suena el silbato, pum, máxima velocidad posible, ¿no? Y vos le medís el tiempo, ¿sí? El tiempo en el cual realizó eso, ¿sí? O sea, realizó la reacción, ¿sí? Muchas veces necesitas una plataforma que te pueda medir el tiempo, ¿sí? Pero bueno, si no también se podría hacer con una filmación. Después, lo que se hace es lo mismo, se le pide al sujeto que realice una partida a máxima velocidad, y el sujeto te tiene que decir en cuánto tiempo lo hizo. Entonces, en el primer tiempo el sujeto hacía y vos le informabas. En el segundo el sujeto hace y el sujeto te informa en cuánto tiempo cree que lo hizo. Y a partir de ahí va ajustando, con su experiencia y con su gran cantidad de veces que lo tiene que ir repitiendo, va a ir ajustando y va a ir aprendiendo en base a la percepción corporal del movimiento y la capacidad de generar fuerza contra los tacos o contra lo que el sujeto esté trabajando, ¿sí? Y después es al revés, ya lo último, cuando el sujeto más o menos le va pegando a los tiempos, se le pide un tiempo. Entonces dice, bueno, hace una partida en 160 milisegundos, hace una partida en 180 milisegundos, ¿sí? Hace una partida en 200 milisegundos, ¿sí? Vamos. Entonces el sujeto tiene que modificar su partida en base a la capacidad de trabajo, en base a su percepción, ¿sí? Lo único malo de esto es que necesitamos unos tacos especiales, bueno, los tacos clásicos de partida, que te pueden brindar el dato de la partida, ¿sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no? No tenía mucho más video, no tenía, así que me serví un poquito de internet, ¿sí? Así como este puede ser cualquiera, pueden ser actividades con 4 conos, con 5 conos, con 10 conos, con lo que ustedes quieran, puede ser con colores, puede ser con silbatos, 2 silbatos para un lado, un silbato para el otro, 2 aplausos, un aplauso, como quieran ustedes, ¿sí? Después más adelante les bajé otros videitos que también van a servir para velocidad de reacción, pero los puse en otro contexto. Bueno, después en realidad lo que a nosotros más nos interesa es la velocidad de desplazamiento, o sea, la capacidad que tenemos nosotros para desplazarnos de un punto al otro en el menor tiempo posible, ¿sí? Eso se llama comúnmente velocidad de desplazamiento, que tiene 3 etapas, ¿sí? Las 3 etapas son, primero, la velocidad de aceleración, la capacidad de pasar de 0 de velocidad a una alta velocidad, o sea, tu velocidad máxima, ¿sí? Eso es la velocidad de aceleración, pasar de 0 de velocidad a tu máxima velocidad, que sería la velocidad máxima, ¿sí? Después es estar en la velocidad máxima. Vamos, que esa velocidad máxima, podemos saber, va a depender mucho de cada uno de nosotros, ¿sí? En velocistas buenos, digamos, entre 50 y 60 metros tarda acelerando para alcanzar su velocidad máxima, ¿sí? Que es la mayor velocidad posible, ¿no? Bueno. Y después tenemos la resistencia a la velocidad, la capacidad de tolerar el mayor tiempo posible esa velocidad máxima, ¿sí? ¿Bien? Bárbaro. Esas serían las etapas básicas de toda velocidad de desplazamiento, ¿no? Vamos a arrancar con la velocidad de aceleración. ¿En qué consiste? Bueno, consiste, como les dije hace un ratito, en el incremento constante de la velocidad de carrera. O sea, vos vas progresivamente aumentando tu velocidad de carrera hasta llegar a tu velocidad máxima. Tiene un alto contenido técnico, obviamente, pero tiene mucho de fuerza, ¿eh? Acá donde a vos te va a interesar que el sujeto tenga fuerza, ¿no? Porque gracias a esa fuerza es que el sujeto va a empezar a impulsarse cada vez más para tratar de alcanzar su velocidad máxima. Los tiempos de contacto acá suelen ser más largos, porque el sujeto pasa de no tener ninguna velocidad a acelerar lo más que pueda. Después, a medida que va acelerando, cada vez los tiempos de contacto son más chiquititos. Es como cuando queremos empujar un auto. Al principio hacen mucha fuerza, aplica durante mucho tiempo la fuerza, y después la fuerza, como en este caso la resistencia ya está en movimiento, la aplicación de fuerza es menor y vos podés aplicarla más rápidamente, ¿sí? Se suele trabajar en distancias cortas, ¿sí? Sobre todo en deportes de situación, ¿no?
Y en velocistas, como les dije antes, suelen tardar entre 50 y 60 metros en alcanzarla. Obviamente, en velocistas no muy bien entrenados la alcanzan antes. ¿Sí? Vamos, pero en deporte de situación, que quizás es lo que es otra variante, no ver solamente la velocidad como velocidad de 100 metros o de 400 metros, verlo en distancias cortas. En el caso de los deportes de situación, puede haber muchas detenciones o cambios de direcciones y que siempre se dan de manera explosiva. Entonces, por eso les decía que acá es muy importante el componente de fuerza. ¿Bien? ¿Vamos? Y se puede trabajar, obviamente, combinando con el trabajo del tiempo de reacción simple o complejo. Entonces, vos combinás la respuesta a un estímulo simple, a un estímulo complejo, con la carrera de 10 metros, 15 metros o 5 metros. Entonces estás combinando la velocidad de reacción que vos tenés ante un determinado estímulo con tratar de aplicar la máxima fuerza posible para acelerar tu cuerpo en distancias cortas. ¿Sí? ¿Qué tenemos como medio de entrenamiento? Bueno, esta curvita que seguramente ya la recuerdan, la hemos visto en clases anteriores. Nosotros estamos hablando de esto. Estamos acá. Necesitamos aplicar fuerza muy rápidamente. Si bien vamos a utilizar los ejercicios básicos, como les había dicho, para levantar esta fuerza que está acá, la fuerza máxima, y que nos arrastre un poquito, en este caso, la curva de fuerza en función del tiempo, después le vamos a dedicar mucho más tiempo a este tipo de trabajo. Los levantamientos derivados del levantamiento de pesa, los sprints obviamente, lanzamiento acá mucho no vamos a tener, salvo que vos quieras hacer trabajos de partida o de aceleraciones facilitados, lanzando un elemento. Entonces, la inercia misma de lanzar el elemento hace que tu cuerpo se acelere y genere mayor velocidad de ejecución. Y obviamente todo lo que sean trabajos de saltos, trabajos geométricos o de multisaltos. ¿Sí? Y dentro de eso, ¿se acuerdan? Acá hacemos referencia, dentro de esto último, ¿no? Hacemos referencia a todo lo que sería los trabajos o derivados de la pliometría o los niveles de pliometría. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto, fíjense, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. ¿Sí? Acá es recordatorio, más que nada no lo vamos a volver a repetir todo, pero es recordatorio de que en estos tipos de trabajos de velocidad vamos a introducir los contenidos que estuvimos hablando en clases anteriores. ¿Sí? Vamos, trabajo de equilibrio dinámico, acuérdense, salto y me mantengo, trabajo de fuerza excéntrica, ¿sí? También colabora con este trabajo de saltar y mantenerse, trabajos de salto en el lugar, hacia adelante, o hacia atrás, hacia el costado, saltar hacia una altura, bueno, todo lo que ya estuvimos hablando. ¿Sí? Vamos, acuérdense que el nivel 3 y nivel 4, o sea, intensidad media y alta, ya es donde empieza a trabajar en forma más importante lo que sería la fuerza reactiva, que va a ser muy importante, y el ciclo de estiramiento y acortamiento. ¿Sí? Vamos, pero bueno, esto ya lo vimos, así que de última le hacen un repasito si no se lo acuerdan. ¿Sí? Y por lo general lo que se hace es unir trabajos de salto con trabajos de piques. ¿Sí? Entonces, unir 5 o 6 saltos con piques. ¿Sí? Por lo general son saltos de nivel 1, nivel 2 o a lo sumo nivel 3, ¿sí? Algo que no tiene mucha altura. ¿Podrías hacer salto desde altura y pique? Sí, podrías, pero no haces 6 saltos, haces un salto, caes y picas. En los otros niveles, el nivel 1 y 2 y 3, haces una secuencia de saltos y carrera. ¿Sí? Que pueden ser saltos horizontales, saltos verticales, ¿sí? Saltos hacia una altura, saltos desde una altura, como sería un trabajo pliométrico, pero acuérdense de los valores Q que yo les había dado. Del valor Q para abajo en altura, vos estimulás más la velocidad. O sea, acá es donde podríamos meter los trabajos por debajo de la altura Q, que sería el nivel 3. ¿Lo ven acá? Nivel 3, altura por debajo de Q. ¿Bien? Bueno, ¿qué propuesta les puedo mandar? Saltos, bueno, ya en realidad bastante se los di. Saltos horizontales y pique de 10 metros, saltos verticales, pique de 10, puede ser 10, 5, o sea, depende mucho también del gesto. ¿Sí? Puede ser 20 metros, puede ser 30 metros, ¿sí? O sea, va a depender de en qué momento el sujeto alcance su velocidad máxima. De ahí para abajo, digamos, ¿no? Partida en desequilibrio, esto es muy conocido, o sea, te parás sobre una línea, te dejas caer, y cuando estás por perder el equilibrio, salís a máxima velocidad. Partida desde sentado, partida desde sentado en un banquito,
sentado mirando hacia adelante, sentado mirando hacia atrás, sentado en diferentes posiciones. Entonces, de sentado, te parás y salís corriendo. O desde arrodillado, saltás a los pies, a la posición de los pies, y picás o generás otro salto. Después les muestro un videito. Ejercicios coordinativos, en escalerita, por lo general se suelen hacer, sino con una cinta pegada en el piso, o líneas de las canchas de cualquier deporte. Lo puedes utilizar como para trabajar en ejercicios coordinativos que aumente mucho la frecuencia, y piques de 10 metros, o si no, también se puede utilizar pendientes, pendientes positivas, o sea, escaleras hacia arriba, más que nada para trabajar sobre la fuerza, la aplicación de fuerza, ¿sí? Y cierta inclinación que tenés hacia adelante. Partir en diferentes superficies, en arena, en cemento, en pasto, ¿sí? Carreras lanzadas, o sea, vos venís corriendo 20, 30 metros, o un poquito menos, 4 o 5 metros, perdón, me equivoqué con velocidad máxima, 4 o 5 metros, y a partir de ahí, a la máxima velocidad posible. ¿Sí? ¿Vamos? Bien. Y etcétera, ¿sí? Porque mientras que tengan idea la característica principal que tienen que buscar, después es una cuestión de imaginación. ¿Sí? Acá les puse algunos ejemplos, más que nada para representar lo que dijimos. ¿Ven? Salto, puede ser un pie, puede ser 2 pies, y pique cortito, fíjense que los piques no son largos. ¿Vamos? Muy bien, muy fácil. Si no, puede ser desde arrodillado, ven que ahí le pusimos arrodillado, a los pies, y de ahí, pum, hacer un gesto. Muchas veces puede ser, seguramente, estos no son videos míos, son videos en realidad no son videos, son GIF de internet, que por lo general hacemos práctica de esto, pero bueno, no tengo mucho filmado, así que opté por hacer esto. Entonces, fíjense, de posición de arrodillado a posición de parado, pum, y así un lado. Seguramente habrá una orden auditiva que nosotros obviamente no estamos escuchando, pero que existe. ¿Sí? Después tenemos partidas de diferentes posiciones, ¿sí? Esto también podría servir para la velocidad de reacción, silbato, aplauso, puede ser que le toque la espalda, puede ser que, no sé, que haya un estímulo visual, que en este caso no está, pero mirando en vez de mirar para abajo, mirando para adelante. ¿Sí? Si no, puede ser salto y pique, ¿no? Salto y pique. Vamos, ahí está corriendo más o menos 20 metros. Vamos, salto y pique. Acá caigo con, fíjense que cae en forma asimétrica, no cae paralelo, como para salir directamente con la pierna de empuje. ¿Vamos? Y si no, trabajo de escalerita de coordinación. Coordinativo y pique, coordinativo y pique. Fíjense, son piques cortos, 5 metros, 10 metros como mucho. ¿Sí? Bueno, no, más que nada para que no quede solamente en el ejemplo general. Esos serían sin elementos. Bueno, la escalerita es un elemento, pero es un elemento fácil de conseguir y lo puedes hacer también sin escalerita. Pero después también tenemos elementos que serían con elementos. O sea, podemos trabajarlo, la velocidad de aceleración, con elementos. ¿Sí? Son trabajos con bajas sobrecargas, ¿sí? Menos del 10% de la masa corporal en caso de que el sujeto esté sobrecargado. ¿Sí? Se puede utilizar las bandas de resistencia, ¿no? Y si no tenés banda de resistencia, tomándolo al sujeto desde la cintura. El problema de eso es que él tiene menos capacidad de extensión de cadera, ¿vamos? Pero tranquilamente se puede hacer. Lo que tiene de buena esta banda de extensión es que vos en determinado momento lo puedes soltar, entonces el sujeto expresa su máxima velocidad, pero le ofreces una resistencia al trabajo. Si no, después también podemos utilizar trineos, seguramente los conocen, trineos siempre asociados a menos del 10% de la masa corporal como sobrecarga, entre 20 y 30 metros, ¿no? Esa es la distancia más o menos que se desplaza, sino las cuestas, ¿no? Que las cuestas pueden ser en ascenso, entre una pendiente un 10 y un 15%, o en descenso, para acelerar todavía más, es más importante quizás para alcanzar una velocidad máxima, entre un 2 y un 5%. Ojo con las cuestas en descenso, porque tiene mucho más carga excéntrica, y las cargas en ascenso tienen mucho más concéntrico. O sea, no es lo mismo hacer ascenso que en descenso. El descenso tiene mucho excéntrico y eso tiende a generar mucho más riesgo de lesión o mucho más dolor muscular post-esfuerzo. ¿Sí? Tener en cuenta que independientemente de todos los métodos que puedan ustedes utilizar o que les guste más utilizar,
la idea sería no perder más del 10% de su velocidad comparado a cuando no usan ese elemento. ¿Sí? Estamos a misma distancia, comparamos los tiempos y no tendrías que perder más de un 10% de la velocidad de ejecución con el elemento comparado a cuando no tenés el elemento. ¿Sí? Eso es más o menos para que tengan una relación en cuanto a qué grado de esfuerzo le estoy poniendo o qué grado de resistencia le estoy ofreciendo o cuánta sobrecarga le estoy colocando, por ejemplo, al terminal. ¿Sí? La velocidad, bueno, estos parámetros generales, duración, menos de 10 segundos, por lo general, se trabaja menos de 10 segundos, de 10 a 40 metros, pero depende mucho del deporte. ¿Sí? Como les decía, en el atletismo quizás son un par de metros más, ¿sí? Hasta que alcance su velocidad máxima. Repeticiones de 2 a 4 series, perdón, de 3 a 4 repeticiones aproximadamente. ¿Sí? Esto tiene mucho que ver con la intensidad. La intensidad tiene que ser máxima prácticamente siempre. Casi siempre trabajamos a velocidad máxima. Por lo tanto, cuando se empieza a ver que la intensidad está bajando, se corta. ¿Sí? Micropausas, por regla general, sería entre 1 minuto cada 10 metros de carrera. Entonces, corriste 10 metros, es 1 minuto de pausa. Corriste 20 metros, 2 minutos de pausa. Corriste 30 metros, 3 minutos de pausa. La macropausa, más de 10 minutos, para restablecer correctamente, más que nada, el sistema nervioso, para activar el sistema nervioso central. No tanto por el metabolismo, porque con el metabolismo acá más o menos se resintetiza todo lo que sea fosfocreatina, se tiene una recuperación en 2 fases. Podríamos decir que es una tercera fase, pero son 2 fases. La primera fase, la recuperación es muy rápida, en los 30 segundos se recupera una gran cantidad, o un poquito menos de los 30 segundos, se recupera por lo menos el 50% de lo que defletaste, y después de ahí en adelante se empieza a recuperar entre un 90-98% en los 3 minutos siguientes y hasta el 100% en los 7 minutos, 8 minutos, pero todo lo que sea tiempo de pausas depende mucho de cada persona. ¿Sí? Acá lo que les pongo son indicadores generales. ¿Sí? Por eso esto viene bien, de 1 minuto cada 10 metros, como cosa general. ¿Sí? ¿Bien? Entonces siempre preocúpense que la intensidad siempre sea máxima o supramáxima en el caso de los arrastres. ¿Sí? Ahora, más adelante está el tema de los arrastres. ¿Sí? Bueno, para cuando estás trabajando, pasadas más largas, donde vos querés trabajar sobre la velocidad máxima, ¿no? Acuérdense que la velocidad máxima viene después de la velocidad de aceleración. Ahí sí empezamos, o se puede empezar a utilizar el paracaídas, que seguramente lo conocen. Paracaídas no te sirve para los primeros metros, porque tarda un tiempo en que funcione correctamente, entonces no te sirve para el impulso inicial, digamos. ¿Sí? Te sirve cuando ya te está generando resistencia a partir de la apertura del paracaídas. ¿Sí? Si no, se puede utilizar chalecos con sobrecarga, ¿no? Que es un chalequito como este, que acá se colocan las sobrecargas, los pesitos, de adelante o de atrás, vamos, que te ofrece también resistencia, no te beneficia tanto en la aceleración, pero sí en la velocidad máxima. Y el sistema de arrastre, que esto por lo general se hace en parejas, un sujeto se coloca con una banda elástica fuerte, ¿no? Unido a otro compañero y se van pasando uno al otro, entonces el que está adelante, cuando genera mucha tensión, la banda elástica impulsa a correr a mayor velocidad. ¿Bien? ¿Se entiende? Que está acá, el pelado que está atrás, cuando lo pasa, empieza a trotar más lento, entonces el que está atrás empieza a correr a más velocidad, se empieza a estirar de nuevo la banda elástica y empieza a impulsar al otro. ¿Sí? Entonces se van pasando uno al otro. ¿Sí? Si no, a la gran Rocky, atado con una bicicleta y el compañero va con la bicicleta adelante y el otro atrás. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el problema del paracaídas? El problema del paracaídas es que se mueve para todos lados. ¿Sí? Si lo haces indoor, o sea, dentro de un gimnasio, bueno, tenés un problema menos, que no sería el movimiento de los vientos laterales, que te lo pueden modificar, entonces en realidad no estás generando una resistencia lineal contra tu trabajo, sino que se te empieza a mover para todos lados, entonces las direcciones de fuerza a las cuales te tenés que ir sometiendo son diferentes. ¿No? Pero bueno,
Es un trabajo más, a la gente, es entretenido, ¿sí? Es entretenido, ¿no? Pero bueno, tiene ese problema y que tarda un tiempo en abrirse, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, ejemplo, tres series de 2 pasadas de 10, de 20 o de 30 metros. ¿Sí? 10, 20, 30, con micropausa acá no le puse el tiempo porque sería 1 minuto, 2 minutos o 3 minutos. ¿Sí? ¿Vamos? Y una macro de 3 minutos. ¿Sí? Pero bueno, esto es una sesión, digamos, general, una secuencia general, que puede depender mucho de cada uno de la situación propiamente. ¿Sí? ¿Vamos? Parámetro de velocidad máxima, duración, menores a también entre 6 y 10 segundos, no se puede sostener durante mucho tiempo. Distancia de 50 a 70 metros, pero también va a depender mucho la fase que vos tengas de aceleración. Cuanto más rápido alcances tu velocidad máxima, más chiquito, más cercano a 40, a 30 quizás, esté el alcance de esa velocidad máxima. ¿Sí? ¿Estamos? Quizá esto está más orientado, entre 50 y 60, más orientado al atletismo, ¿sí? A la prueba de 100 metros. Repeticiones de 2 a 3 series, 3 a 4 repeticiones, esto es más o menos parecido. La micropausa algo parecido. La macropausa de 4 a 5 minutos. ¿Vamos? Y la intensidad siempre máxima. ¿Sí? Siempre trabajo de intensidad máxima. Propuestas, se puede hacer series en descenso, porque vos lo que buscas es generar mayor frecuencia de trabajo, entre 50 y 100 metros, más la de 50 que la de 100, pero se puede hacer entre 50 y 100 metros. Fíjense que la pendiente es muy suave, vamos, eso lo habíamos visto cuando les mostré la filmina anterior. Series con arrastre de compañero, ¿sí? Series en cinta de correr también, a más velocidad de la que el sujeto puede regular voluntariamente. Son trabajos cortos, imagínense. Lo que buscas ahí es tener una mejor activación neuromuscular o que el cerebro, digamos, aprenda a generar una mayor activación e inhibición a velocidades más altas de las que voluntariamente el sujeto puede alcanzar. Saltos y carreras, o sea, esto es bastante parecido a los anteriores. ¿Sí? Bueno, parecido. 3 de 50 con 2 minutos de pausa. Acá puede ser 5 minutos de pausa en realidad. ¿No? Podría ser 5 minutos de pausa, porque son 50 metros. Lo habré modificado después y me quedó el 2 minutos, con 3 minutos de recuperación. O si no, los trabajos lanzados. ¿Sí? ¿Qué significa lanzado? Que vos tenés, vamos a hacer el conito. Vos tenés un conito acá, el otro conito lo tenés acá, de acá a acá hay 20 metros, vos estás parado acá. ¿Sí? Entonces vos venís corriendo, a máxima velocidad. Todo esto lo usas como aceleración y de acá en más tenés 30 metros, acá está el otro cono, tenés 30 metros de velocidad máxima. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, esto es lo que contabilizás, la velocidad máxima que alcanzás acá. ¿Bien? También puedes ir haciendo cambios, ¿no? O sea, como si fuese un continuo variable, o un fartlek. ¿Sí? Entonces vas bajando la velocidad, subiendo la velocidad, bajando la velocidad, subiendo la velocidad. ¿Sí? Obviamente, distancias más cortitas, porque si no, no lo puedes aguantar durante mucho tiempo. ¿No? ¿Y qué nos falta? Bueno, hasta acá hemos visto esta partecita de acá. ¿No? Sistema láctico, velocidad máxima, velocidad de aceleración, predominante el sistema de los fosfágenos, tiende a ser progresivamente más importante el sistema de la glucólisis a medida que vamos avanzando en distancia y en tiempo. Fíjense que acá más o menos respetamos los tiempos. Estaríamos trabajando sobre la potencia anaeróbica láctica. Y lo que nos falta es esto, la resistencia a la velocidad. Y acá ya vamos a empezar a gastar de lo lindo la fosfocreatina, la idea es ir gastando esta fosfocreatina, y van a ser trabajos un poquito más glucolíticos, o sea, va a tener niveles importantes de fatiga el sujeto. ¿Sí? Y fíjense que acá, para que tengamos una idea, tenemos unos 200 metros. Vamos, o sea, estaríamos dentro de esa franjita. ¿Sí? Teníamos acá, acá teníamos la línea esta, estarían los 400. ¿No? Vamos, 400, 800 metros. ¿Sí? Vamos, o sea que estaríamos hablando de trabajos dentro de esta franja. ¿Sí? Un poquito menos también. ¿Sí? Podemos meterlo acá, 150 por ahí. ¿Sí? Vamos. Bien. Entonces, parámetros entre 10 y 20 segundos, obviamente depende de la distancia.
Acá les puse entre 90 y 150 metros. ¿Puede ser más extendido? Sí, ningún problema. Si esto lo extienden, esto lo extienden. ¿Sí? Vamos. Repeticiones de 1 a 2 series, 2 o 3 repeticiones. Esto es muy cansador, porque acuérdense que estás gastando mucho, ¿no? Mucha fosfocreatina, y encima lo que buscas es gastarla toda. Entonces, las siguientes series las haces bien glucolíticas. Por eso las pausas son más cortas, 30 segundos a 4 minutos. Las macras son más largas, entre 5 y 15 minutos, como para recuperarte para hacer otra serie más, pero acá el objetivo es depletar y gastar toda la fosfocreatina posible. ¿Sí? Intensidad máxima o casi máxima. ¿Sí? 95, 90 para arriba de la velocidad máxima. ¿Estamos? Muy bien, acá tenemos ejemplos en cuanto a la intensidad. Ven, fíjate, 90, 90, 100, 90, 100, 90, 100. Y acá la distancia. ¿No? Entonces tenemos distancia hasta 60, hasta 130, hasta 200, la micropausa y la macropausa. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, fácil, no es complicado. ¿No? Acá donde tienen más macropausa, porque obviamente a más distancia, más se te complica la depresión de glucógeno. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, series de 90 metros, pero en realidad pueden ser series de cualquiera de estas variables que están acá. ¿Sí? Muy bien. Y tener en cuenta que, con relación a la pausa, tiene que ser la mínima posible para volver a repetir un estímulo de igual intensidad. ¿Sí? ¿Vamos? Estímulo de igual intensidad. Y siempre es individual. Entonces, más allá de que le ponemos parámetros generales, si van a encontrar en los libros de texto parámetros generales, siempre las pausas tienen que ser individuales. ¿No? Y después tenemos esto que es un recordatorio, porque ya lo explicamos, pero para que tengan en cuenta que acá también colocamos lo que sería la habilidad de repetir sprint o el RCA. ¿Sí? La capacidad del sujeto de generar aceleraciones y desaceleraciones a una alta intensidad. ¿Sí? No lo vamos a aplicar, pero sepan que en este aspecto también nos importa la velocidad o la capacidad de resistencia a varios sprints, uno seguido al otro, sobre todo en deporte de situación. ¿Sí? Bueno, fin de la clase. Vamos, acá terminamos ya con la clase. Vamos. Ya no, como les dije en la clase de Zoom, nos quedan poquitas clases ya. Nos queda la clase que viene, que es sobre flexibilidad. ¿Estamos? Cualquier duda, consulta, como no vamos a tener otra clase de Zoom, como siempre, me la mandan al mail. Fin de la clase 10 y próxima clase, entrenamiento de la flexibilidad, que ya va a ser el último tema del cuatrimestre, y al final estuvimos todo el cuatrimestre online. ¿Estamos? Bueno, gente, buen fin de semana, pásenlo lindo, y semana que viene nos volvemos a ver. ¿Estamos? Abrazo grande.